Los copos de nieve se adherían a sus pestañas mientras la niña avanzaba a trompicones por el silencioso bosque, con sus botitas hundiéndose profundamente en los montones de nieve. Al principio, pensó que los débiles gemidos eran el viento, pero cuando apartó la nieve, su manopla tocó pelo y luego movimiento. Enterrado bajo el hielo había un lobo herido, con las costillas agitándose, y pegados a su costado había unos cachorros diminutos que apenas respiraban. ¿Por qué un depredador salvaje se arriesgaría a congelarse para proteger a sus crías? ¿Y qué pasaría si la niña intentaba salvarlos? La tormenta había azotado el valle durante la noche, feroz y despiadada, cubriendo todo con un manto blanco. Por la mañana, el pueblo estaba casi en silencio. Las carreteras ocultas, los tejados encorvados bajo la nieve tan pesada que gemía con cada ráfaga de viento. Para la mayoría, era un día para quedarse en casa, acurrucados junto al fuego. Pero para Clara, una niña de no más de 10 años, la curiosidad siempre prevalecía sobre la precaución. Se calzó sus gastadas botas, se ajustó la bufanda roja alrededor de la barbilla y se adentró en el mundo de nieve y silencio. El bosque parecía interminable, cada rama cargada de escarcha, cada soplo de viento haciendo vibrar el hielo como cristales rotos. Clara avanzaba con dificultad, arrastrando un palo detrás de ella, dejando finas huellas en la nieve. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido tan débil que al principio pensó que era su imaginación. Un suave gemido, amortiguado, casi ahogado por el frío. Se quedó inmóvil escuchando y allí estaba de nuevo. No era el gemido del viento, sino algo vivo. Su corazón latía con fuerza mientras se abría paso entre los montículos de nieve, siguiendo el sonido. De repente, la nieve cedió y Mochi bajo sus manos sintió calor donde solo debería haber hielo. Rascó con sus guantes, ahora frenética, hasta que la forma se reveló. Un lobo, medio enterrado, con el pelaje cubierto de nieve, los ojos dorados apagados pero alertas. No se abalanzó ni gruñó, solo respiraba de forma superficial y débil, y apretujados contra su costado, acurrucados en un grupo tembloroso, había 3 cachorros diminutos, cuyos llantos eran tan débiles como susurros. A Clara se le cortó la respiración. Había oído las historias toda su vida. Los lobos eran peligrosos, despiadados, enemigos del hombre. Sin embargo, nada en ese momento se parecía a las historias. El cuerpo del animal estaba curvado protectora alrededor de sus crías, temblando de frío, pero negándose a alejarse. Incluso medio congelado, los protegía. La niña se arrodilló en la nieve, acariciando suavemente con sus pequeños dedos a uno de los cachorros. Era tan ligero que pensó que podría desaparecer en su mano. Miró a los ojos del lobo y no vio furia en ellos. Vio una súplica, y en ese instante, Clara tomó una decisión. No los abandonaría. Las manos de Clara temblaban mientras quitaba más nieve del cuerpo del lobo. El frío le atravesaba los guantes, pero apenas lo notaba. Lo único en lo que podía pensar era en el leve subir y bajar de las costillas del animal, en los débiles llantos de los cachorros acurrucados contra ella. Los ojos dorados del lobo no se apartaban de su rostro. Estaban nublados por el agotamiento, pero no por el odio. Era como si la bestia supiera que ya no podía luchar, y tal vez que no necesitaba hacerlo. La niña miró a su alrededor, con el corazón acelerado. El pueblo estaba al menos a 1,5 kilómetros detrás de ella, y no había nadie más a la vista. La nieve amortiguaba todos los sonidos, incluso el viento parecía lejano. Estaba sola, sola con un depredador al que todos temían, una madre aferrada a sus crías, atrapada bajo el hielo y el frío. «No te preocupes», susurró Clara, con el aliento formando una nube en el aire. «Te ayudaré». No sabía si el animal la entendía, pero decir esas palabras le dio valor. La nieve era pesada alrededor de las patas traseras del lobo, presionándolas como si fueran de piedra. Clara cavó furiosamente, quitando puñados de nieve. El frío le quemaba los dedos incluso a través de los guantes, pero siguió raspando hasta que el lobo estuvo lo suficientemente libre como para moverse. Intentó levantarse, pero se derrumbó con un suave gemido. Su cuerpo estaba demasiado débil. A Clara se le encogió el pecho al oír ese sonido. Había oído gemir a perros antes, pero esto era diferente. Era el llanto de una madre que no temía por sí misma, sino por las pequeñas vidas a su lado.
Los cachorros se retorcían débilmente, con el pelaje húmedo y apelmazado por la escarcha. Clara cogió uno en sus manos y lo acercó a su bufanda. La pequeña criatura temblaba contra su pecho, con el corazón latiendo débilmente contra su piel. Miró al lobo, que la observaba con una intensidad que le cortó la respiración. No gruñía ni mostraba los dientes, solo confianza o desesperación. Clara sabía que no podía llevarlos a todos, no a la vez. Sus brazos eran pequeños y sus piernas ya estaban cansadas de caminar con dificultad por la nieve, pero si los dejaba allí, se congelarían antes de que ella regresara. Miró hacia el camino que había tomado, cuya tenue huella aún era visible en la nieve. Si conseguía poner a salvo a los cachorros, tal vez podría volver con ayuda para su madre. Pero otro pensamiento la preocupaba: el pueblo. ¿Qué dirían si llevaba cachorros de lobo a su casa? Ya sabía la respuesta. Los lobos eran el enemigo, asesinos del ganado, ladrones de las reservas de invierno. Nadie creería que este animal no había hecho más que proteger a sus crías. Exigirían que le quitaran los cachorros, tal vez incluso que los mataran. Y la madre, Clara, se estremeció. Los cazadores nunca la dejarían vivir. Sus ojos ardían por las lágrimas, calientes incluso en el aire helado. «No puedo dejar que te hagan daño», susurró. La loba se movió, con la respiración entrecortada. Presionó el hocico contra uno de los cachorros, empujándolo hacia Clara, como si entendiera el dilema de la niña. Clara jadeó suavemente, dándose cuenta de lo que el animal le estaba pidiendo. La loba ya no podía salvar a sus crías, pero podía darles una oportunidad a través de la extraña y pequeña humana arrodillada en la nieve. Clara tomó una decisión en un instante. Envolvió a los 3 cachorros en su bufanda, cerca de su cuerpo para darles calor. Lloriqueaban suavemente, pero no se resistían. Miró a la loba, que yacía con la cabeza gacha, observando. «Volveré a por ti», prometió Clara. Su voz temblaba, pero las palabras sonaban sinceras. El viaje de vuelta fue más duro de lo que Clara esperaba. La nieve era profunda, su respiración era entrecortada y cada paso le parecía más pesado que el anterior. Pero apretó a los cachorros contra su pecho, sintiendo su frágil calor, y eso le dio fuerzas. Tropezó, cayó de rodillas una vez, pero se levantó de nuevo, secándose los ojos con la manga. A las afueras del pueblo, dudó. El humo salía de las chimeneas y el sonido de las voces se llevaba el viento. Si alguien la veía con los cachorros de lobo escondidos en su bufanda, habría preguntas que no podría responder. Su corazón latía con fuerza. Se escondió detrás de una pila de leña y miró hacia su casa. Su madre estaba fuera, sacudiendo una alfombra en la nieve. Clara se quedó paralizada, apretando los cachorros con más fuerza. Nunca le había mentido a su madre, nunca había guardado un secreto tan grande. Pero si le contaba la verdad, ¿qué pasaría con las diminutas vidas que sostenía? Su madre se dio la vuelta y volvió a entrar, dejando el patio vacío. Clara aprovechó el momento. Se coló por la puerta trasera y la cerró suavemente detrás de ella. El calor del fuego la envolvió y los cachorros se movieron, apretándose débilmente contra su pecho. Se apresuró a ir a su pequeña habitación y los acostó con cuidado sobre una manta. Todavía tenían los ojos cerrados y sus diminutas patas se movían nerviosamente mientras gemían en busca de calor. Clara los cubrió con otra manta, con el corazón encogido al ver lo frágiles que parecían. Se sentó, con la mente dando vueltas. Los había salvado por ahora, pero ¿qué pasaría mañana? Los aldeanos se darían cuenta. Alguien oiría llorar a los cachorros o la vería llevándoles comida a escondidas. Y su madre, la loba que seguía tumbada en la nieve, esperando. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir sin sus crías, sin ayuda? Clara juntó las manos y susurró a la luz del fuego: «Por favor, déjame encontrar una manera». Sabía que esto era solo el principio, pero en las sombras de su habitación, los cachorros gemían y se acurrucaban juntos, vivos gracias a ella. Y en algún lugar del bosque helado, una loba yacía esperando que se cumpliera su promesa. Clara apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, un suave gemido la despertaba. Los 3 diminutos cachorros se movían inquietos bajo la manta, sus pequeños cuerpos buscando el calor de la madre de la que habían sido separados. Clara se sentó con las piernas cruzadas a su lado, susurrando las canciones de cuna que solía cantar su propia madre,
con la esperanza de que el ritmo de su voz los calmara. A veces funcionaba durante unos minutos, pero pronto volvían a gemir, y cada sonido desgarraba el corazón de Clara. El fuego de su habitación ardía lentamente. No se atrevía a llevar a los cachorros a la sala principal, donde dormía su madre, envuelta en colchas. El riesgo era demasiado grande. Si alguien descubría lo que había traído a la casa, el secreto terminaría antes de haber comenzado. Pegó la oreja a la delgada pared, escuchando los pasos, pero los únicos sonidos eran el lento crepitar de la leña y el viento presionando contra las contraventanas. Cuando llegó la mañana, Clara se enfrentó a un nuevo problema. Los cachorros necesitarían comida. Sus llantos se hicieron más agudos, abriendo sus diminutas bocas como si buscaran leche. Clara se mordió el labio hasta que le dolió. No tenía ni idea de cómo alimentarlos. En la cocina, robó un cuenco de leche caliente, mojó el borde de un paño en él y dejó que los cachorros mamaran. Al principio se resistieron, maullando, pero finalmente sus pequeñas lenguas trabajaron en la tela empapada y una frágil paz se instaló en la habitación. Clara exhaló con alivio, pero incluso mientras los veía alimentarse, su mente volvió al bosque. Le había prometido a la loba que volvería. ¿Y si la nieve se había acumulado más? ¿Y si los cazadores habían pasado por allí y la habían encontrado tirada? Clara sintió un nudo de culpa en el estómago. Los ojos dorados de la loba no mostraban miedo, sino confianza. Clara se había llevado a sus crías y la madre seguía esperando en el frío. Al mediodía, su madre notó su extraño comportamiento. «Clara, ¿por qué sigues escapándote a tu habitación?», le preguntó doblando la ropa limpia cerca del fuego. «Apenas has tocado el pan». Clara esbozó una sonrisa forzada y murmuró algo sobre estar cansada. Su madre frunció el ceño, pero no le dio más importancia. Aún así, Clara sabía que se le acababa el tiempo. Los secretos solían salir a la luz rápidamente en un pueblo pequeño. Esa noche, Clara se envolvió de nuevo en su capa. Metió trozos de carne en una bolsa, ignorando la culpa que le oprimía el pecho. Su madre pensaba que la olla de estofado les daría de comer durante 3 noches, pero esa noche también tendría que alimentar a un lobo hambriento. Volvió a comprobar que los cachorros dormían, con el vientre redondo por la leche, y susurró: «Volveré». El bosque estaba más frío que antes. La nieve crujía bajo sus botas como cristal frágil. Clara se apresuró, siguiendo el rastro que recordaba, con la respiración entrecortada. Cada paso le resultaba más pesado por el temor. ¿Y si el lobo había muerto? ¿Y si su cuerpo estaba congelado, cubierto ya por la nieve como una tumba? Clara sintió un nudo en la garganta. Aceleró el paso. Cuando llegó al hueco, su corazón casi se detuvo. La loba seguía allí, medio enterrada, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones débiles. Abrió los ojos lentamente al acercarse Clara y un sonido débil salió de su garganta. No un gruñido, sino un reconocimiento. Clara se arrodilló, con lágrimas en los ojos. «He vuelto. He cumplido mi promesa». Dejó la bolsa en el suelo, sacó los trozos de carne y los colocó con cuidado delante de la loba. El animal olfateó y, con esfuerzo, levantó la cabeza lo suficiente para comer. Clara observaba con el corazón latiéndole con fuerza. Cada bocado parecía devolverle un poco de fuerza. Las orejas de la loba se movieron y sus ojos se volvieron hacia los árboles, como si estuviera escuchando a los cachorros. A Clara le dolió el pecho al ver el anhelo en esa mirada. «Los tengo», susurró Clara. «Están a salvo. Los traeré cuando pueda. Pero tú debes vivir. Por favor, vive». La loba volvió a bajar la cabeza y la apoyó sobre la nieve. Clara le acarició suavemente el hocico y se sorprendió al ver que el animal no se apartaba. Durante un momento, simplemente respiraron juntas, la niña y la depredadora, unidas por un pacto tácito. El crujido seco de una rama hizo que Clara se quedara paralizada. Se oyeron voces débilmente a través de los árboles. 2 hombres, riendo con dureza, con un tono inconfundible. Cazadores. El pulso de Clara se aceleró. Si venían por allí, lo verían todo. La loba débil, los restos de comida, las huellas que llevaban del pueblo a la guarida. El pánico se apoderó de ella, pero también la determinación. Clara se puso en pie de un salto y echó nieve sobre los restos para ocultarlos. Se inclinó cerca de la loba y le susurró: «Quédate quieto, yo te protegeré».
Se escondió detrás de un tronco caído justo cuando aparecieron los cazadores, con sus rifles colgados a la espalda. Uno de ellos señaló la nieve. «Huellas», dijo con voz ronca, «recientes». Siguieron el rastro que Clara había dejado, pero la caída de la tarde difuminaba los contornos. Murmuraron maldiciones por la pérdida de tiempo y luego se dirigieron hacia la cresta. Clara no respiró hasta que sus voces se desvanecieron por completo. Cuando regresó junto al lobo, los ojos del animal seguían fijos en ella, inmóviles y sin parpadear. Clara se arrodilló de nuevo y acarició su pelaje con su pequeña mano mientras susurraba: «No dejaré que te encuentren, te lo prometo». Cuando regresó al pueblo, ya había caído la noche. Entró sigilosamente por la puerta, con las botas empapadas y las mejillas enrojecidas por el frío. Su madre levantó la vista, con sospecha en los ojos. «Clara, ¿dónde has estado? Pareces medio congelada». Clara tartamudeó, buscando las palabras, pero los cachorros gimieron desde su habitación antes de que pudiera responder. Su madre frunció el ceño. «¿Qué ha sido eso?». El corazón de Clara dio un vuelco. El secreto se estaba desvelando más rápido de lo que temía. Su madre giró la cabeza hacia la habitación de Clara. El sonido había sido débil, solo un suave gemido, pero en el silencio de su pequeña casa era inconfundible. Clara se quedó paralizada, con el pulso retumbando en sus oídos. «¿Qué ha sido eso?», repitió su madre, esta vez con voz más aguda. Dejó a un lado la ropa doblada y se dirigió hacia la puerta. Clara se apresuró a bloquearle el paso con los brazos abiertos. «No es nada, solo el viento entre las persianas». Su madre frunció el ceño. «El viento no llora así, Clara». La empujó a un lado y se alejó con pasos rápidos y decididos. Clara corrió tras ella, susurrando súplicas frenéticas, pero ya era demasiado tarde. La manta de la habitación de Clara se movió justo cuando su madre abrió la puerta. 3 pequeños hocicos asomaron, con los ojos aún cerrados, sus cuerpos temblando mientras volvían a gemir. Por un momento, el silencio invadió la habitación. Entonces su madre dio un grito ahogado y retrocedió tambaleándose como si hubiera visto una serpiente enroscada a sus pies. «¿Lobos?», preguntó con voz quebrada por la sorpresa, que luego se endureció en ira. «Clara, ¿qué has hecho?». Clara se quedó paralizada, con la garganta seca. Había imaginado este momento cientos de veces en su mente, pero ninguna de las palabras que había ensayado le parecía suficiente ahora. Iban a morir», susurró. Bess no podía abandonarlos. Las manos de su madre temblaban mientras señalaba a los cachorros. «¿Entiendes lo que has traído a esta casa? Si los aldeanos se enteran, se los llevarán y los matarán. Y la madre, si está viva, vendrá a buscarlos». «No», gritó Clara, interponiéndose entre su madre y la manta. «No nos hará daño. Ella no es como dicen. Está débil y los está esperando. Confía en mí». La expresión de su madre se torció, dividida entre el miedo y la incredulidad. «¿Confía en ti? Clara, es un lobo. Los lobos no confían, matan». La voz de Clara tembló, pero no se quebró. «Entonces, ¿por qué no lo hizo? Yo estaba allí, a su lado. Me dejó cogerlos. Me dejó tocarla. Si hubiera querido hacerme daño, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Solo quería que salvara a sus hijos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y desesperadas. El pecho de su madre subía y bajaba mientras miraba a su hija. No veía a una niña imprudente, sino a una chica temblorosa con los ojos llenos de fuego, aferrándose a algo que no podía explicar, pero que no podía soltar. Finalmente, su madre susurró: «¿Tienes idea del peligro en el que nos has metido?». Clara asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo sé, pero no podía marcharme. Le prometí que la ayudaría». Su madre se dejó caer en el borde de la cama, cubriéndose la cara con las manos. Durante un largo rato no dijo nada. Los cachorros volvieron a gemir y Clara los arropó con delicadeza con la manta, acariciándolos con ternura. Los pequeños sonidos llenaban el silencio como una pregunta que ninguna de las dos podía responder. Por fin, su madre bajó las manos. Tenía los ojos húmedos, pero su voz era firme. «Clara, si alguien se entera, nos llamarán traidoras al pueblo. Los cazadores ya odian a los lobos. Pensarán que estamos alimentando al enemigo. ¿Entiendes lo que eso significa?». Clara asintió de nuevo, pero levantó la barbilla con obstinada determinación.
Entonces no se lo diremos a nadie. Por favor, mamá, solo hasta que sean más fuertes, solo hasta que su madre pueda llevárselos de vuelta. Si los escondemos, nadie tiene por qué saberlo. Su madre negó lentamente con la cabeza, dividida entre el miedo y la mirada suplicante de su hija. Me estás pidiendo que arriesgue todo, nuestra seguridad, nuestro hogar, por unos animales que nunca deberían haber estado aquí. No son solo animales, susurró Clara, son sus hijos, como yo soy tuya. Las palabras la conmovieron profundamente. Su madre abrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Miró a Clara, la forma en que protegía a los cachorros con su pequeño cuerpo, las lágrimas que le corrían por las mejillas. En ese momento, vio algo que no podía negar, el mismo amor feroz que ella misma sentía como madre. Finalmente, exhaló un largo y tembloroso suspiro. Tendrás que tener cuidado, más cuidado que nunca. Nadie puede verlos, Clara, ni siquiera nuestros vecinos. ¿Me oyes? El alivio inundó a Clara con tanta fuerza que casi se le doblan las rodillas. Rodeó con los brazos la cintura de su madre. Te oigo, lo prometo. La mano de su madre se demoró en la espalda de su hija, pero sus ojos permanecieron fijos en los cachorros, preocupados y cautelosos. Sabía que este secreto no podía durar para siempre. Los cazadores ya merodeaban por el bosque, ávidos de señales de lobos. En el pueblo ya se murmuraba sobre la pérdida de ganado y el peligro en la nieve. Era solo cuestión de tiempo que alguien se diera cuenta de las huellas que Clara había dejado. Esa noche, Clara yacía acurrucada junto a los cachorros, cuyos diminutos cuerpos se apretaban contra su pecho. Su madre permanecía despierta junto al fuego, mirando fijamente las llamas y escuchando cada sonido que venía del exterior. Había aceptado la promesa de Clara, pero en su corazón temía que eso fuera solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso de lo que ninguna de las dos podía imaginar. En el bosque, bajo un cielo repleto de estrellas, la loba levantó débilmente la cabeza de la nieve. Sus orejas se movieron al oír los lejanos llantos de sus cachorros. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos ardían con una voluntad feroz e inquebrantable. No dejaría de esperar. Y cuando los cazadores encontraran su rastro, como sin duda harían, la frágil paz que Clara había construido se haría añicos en un instante. Al final de la semana, los rumores comenzaron a extenderse por el pueblo como el humo por las grietas. Un granjero juró que sus gallinas habían desaparecido, dejando solo huellas en la nieve. Otro insistía en que había oído aullidos más cercanos que nunca, resonando desde la cresta sobre el valle. Los cazadores se sentaban en la taberna con jarras de cerveza, con voces ásperas, mientras alardeaban de lo pronto que acabarían con lo que otros no habían logrado: librar al Valle de los Lobos de una vez por todas. Clara escuchaba desde un rincón mientras llevaba una cesta de pan para su madre. Mantenía la cabeza gacha y la bufanda bien ajustada, esperando que los cazadores no se dieran cuenta de cómo le temblaban las manos. Ella sabía la verdad: esas huellas no pertenecían a lobos merodeadores, sino a ella, que se escapaba por la noche con restos de comida para su madre herida que aún yacía en la nieve. Cada palabra que pronunciaban le oprimía el pecho como una piedra. En casa, los cachorros se habían fortalecido. Sus ojos habían comenzado a abrirse, de un azul turbio al principio, parpadeando ante la tenue luz de la habitación de Clara. Se tambaleaban sobre sus piernas inestables, tropezando unos con otros mientras gemían y ladraban suavemente. El corazón de Clara se hinchaba cada vez que uno de ellos se subía a su regazo, empujando su mano en busca de calor. Estaban vivos gracias a ella, pero sus voces, cada vez más fuertes, significaban un mayor peligro. Su madre ya la había callado bruscamente 2 veces cuando un vecino se había detenido a saludar, y una vez casi había derramado una cesta de ropa sucia en un ataque de pánico cuando la esposa del carnicero se había quedado demasiado cerca de la puerta trasera. «No puedes seguir así para siempre», le advirtió su madre una noche mientras estaban sentadas junto al fuego. Tenía el rostro demacrado por la preocupación y las manos apretadas con fuerza en su regazo. «Pronto alguien los oirá, y cuando lo hagan vendrán con cuerdas y lanzas. No solo por los cachorros, Clara, sino también por nosotros». Clara negó con la cabeza. Obstinada: «Encontraré una manera. Tengo que hacerlo. Dependen de mí». Su madre suspiró y le apartó el pelo de la cara a su hija.
Eres demasiado joven para cargar con el peso de todo el bosque. Pero Clara ya sentía ese peso, pesado e inamovible. Cada noche se escapaba, llevando carne envuelta en un paño, siguiendo el tenue rastro entre los árboles hasta donde yacía la loba madre. El animal estaba ahora más fuerte, capaz de levantar la cabeza y mover el cuerpo, aunque le temblaban las patas cuando intentaba levantarse. Cuando Clara llegaba, siempre levantaba el hocico y fijaba sus ojos dorados en los de la niña, como diciendo: «Has cumplido tu palabra». Clara hablaba en voz baja mientras dejaba la comida. «Están a salvo, están creciendo, pronto los traeré de vuelta». Sin embargo, el peligro se acercaba más con cada visita. Una tarde, mientras Clara estaba arrodillada junto a la loba, el crujir de unos pasos la sobresaltó. Se agachó, con el corazón latiéndole con fuerza, y miró a través de las ramas. 2 cazadores pasaron con dificultad, con rifles colgados al hombro. Uno de ellos se detuvo y se agachó para inspeccionar la nieve. «Huellas», murmuró, «pequeñas, quizás de un zorro o de una niña». Se rió entre dientes. «Ningún zorro lleva botas». A Clara se le heló el estómago. Contuvo la respiración, aterrorizada de que los latidos de su corazón la delataran. El otro cazador resopló: «Olvídalo. Los niños deambulan, pero los lobos no esperan mucho. Si están cerca, los encontraremos». Cuando se marcharon, a Clara casi le fallaron las piernas. Apretó la cara contra el pelaje del lobo y susurró: «No puedo dejar que te atrapen. No lo permitiré». De vuelta en el pueblo, la sospecha se intensificó. Los vecinos comenzaron a advertirse unos a otros que mantuvieran a los niños cerca, que cerraran con doble llave los graneros y los corrales. El carnicero se quejaba en voz alta de que alguien había estado robando restos de sus cubos de basura, sin sospechar que eran las pequeñas manos de Clara las que se llevaban la comida. Entonces, una tarde, el cazador más joven, de mirada amable y más callado que el resto, apareció en la puerta de Clara. Su madre se tensó al verlo. «¿Pasa algo?», preguntó con cautela. Él miró a Clara y luego volvió a mirar a su madre. «Los hombres están inquietos. Dicen que un niño ha estado vagando por el bosque, dejando huellas extrañas. Si eso es cierto, es peligroso. A los lobos no les importa si tienes 10 o 20 años. Se llevarán lo que puedan». A Clara le ardían las mejillas, pero mantuvo la mirada fija en el suelo. Su madre esbozó una sonrisa forzada. «Clara ha estado aquí. Ya sabes cómo habla la gente cuando está asustada». El cazador asintió lentamente, aunque sus ojos se detuvieron en Clara más tiempo del que a ella le hubiera gustado. «Manténgala cerca. Los demás no serán indulgentes si creen que ha estado ocultando algo». Cuando se marchó, la madre de Clara se volvió hacia ella con voz aguda por el miedo. «¿Lo ves? Ya nos están vigilando. Si te pillan, Clara, si siquiera sospechan, nos condenarás a todos». A Clara le temblaban los labios, pero susurró: «No puedo parar ahora. Ella está esperando. Ellos están esperando». Los hombros de su madre se hundieron. En ese momento parecía más vieja, desgastada por la preocupación. «Entonces que Dios nos ayude a las dos». Esa noche, Clara se sentó con los cachorros apretados contra su pecho, sus diminutos cuerpos calientes bajo la manta. Afuera, los aullidos de la manada llegaban con el viento, bajos, tristes y demasiado cercanos. En la taberna, los cazadores afilaban sus cuchillos y hablaban de colocar trampas cerca de la cresta. Y en el bosque, la madre loba se puso en pie con dificultad por primera vez, con la mirada fija en el camino que habían tomado sus hijos, con el corazón negándose a rendirse ante la nieve. El frágil equilibrio que Clara había construido se desmoronaba. Un paso en falso, un sonido descuidado, y el secreto que guardaba con tanta fiereza saldría a la luz. Los días siguientes fueron una vorágine de tensión, cada hora tensa como la cuerda de un arco. Clara lo notaba en la forma en que los aldeanos se miraban entre sí, en los susurros apagados fuera de la panadería, en el sombrío silencio de los cazadores mientras patrullaban el borde del bosque. Los lobos ya no eran solo un rumor, volvían a ser cazados. La tercera mañana, los oyó desde detrás de la pared del establo. El cazador con cicatrices, el más ruidoso de todos, golpeó con el puño un poste de madera. «Hemos visto las huellas demasiadas veces, siempre cerca de la cresta. Nos están rodeando, probando.
Yo digo que pongamos las trampas esta noche y las cebemos con carne. Otra voz respondió, áspera y ansiosa. ¿Y las huellas de los cachorros? Son demasiado pequeñas para ser de zorros. Están ahí sin duda. Si capturamos a los pequeños, la madre nos seguirá. Clara sintió cómo se le helaba la sangre. Habían encontrado el rastro de los cachorros. Se agarró a la pared del establo con tanta fuerza que le dolieron los dedos, y el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Si encontraban por dónde había pasado, si seguían el mismo camino sinuoso que ella había recorrido noche tras noche, encontrarían la madriguera, la encontrarían a ella. Esa noche, Clara se deslizó de nuevo en el bosque, con los llantos de los cachorros aún resonando en sus oídos. Se movía rápidamente, arrastrando una rama detrás de ella para borrar sus huellas, con la respiración entrecortada y presa del pánico. El cielo era gris acero, cargado de la amenaza de la nieve. Llegó al hueco donde yacía la loba y se arrodilló. La madre loba estaba ahora más fuerte. Su cuerpo aún soportaba el peso del hambre y el frío, pero levantaba la cabeza con más fuerza, con sus ojos dorados alertas y escrutadores. Cuando vio a Clara, sus orejas se movieron hacia adelante y emitió un suave rugido desde lo más profundo de su pecho. Clara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Han visto tu rastro», susurró, presionando su frente contra el pelaje de la loba. «Quieren atraparte. Vendrán esta noche». La loba parpadeó lentamente, como si lo entendiera, y Clara sintió que su determinación se endurecía. Ya no podía limitarse a esconderse. Tenía que actuar. Sacó trozos de carne de su bolsa y los colocó sobre una piedra, pero esta vez no se quedó a ver cómo comía. En lugar de eso, corrió hacia la cresta, donde seguramente vendrían los cazadores, y comenzó a dejar rastros falsos. Con cada paso, cambiaba el ángulo de sus botas y arrastraba palos por la nieve para imitar unas patas más grandes. Daba vueltas en círculos y luego cambiaba bruscamente de dirección, con las pequeñas manos en carne viva, por agarrar la rama que arrastraba. Cuando terminó, el suelo era un laberinto confuso, con rastros que no llevaban a ninguna parte. Sus pulmones ardían cuando regresó tambaleando al hueco. La loba yacía observándola, con el aliento empañando el aire frío. Clara se desplomó en el suelo, agotada. «Espero que sea suficiente», murmuró. Esa noche, cuando la oscuridad se hizo más densa, los cazadores entraron en el bosque. Clara lo sabía porque podía oírlos, el crujir de las botas, las voces bajas pero agudas. Desde su escondite entre las ramas, vio el parpadeo de sus antorchas a través de los árboles. Se le hizo un nudo en el estómago. «Han estado aquí», murmuró uno, señalando la nieve. «Mirad las huellas». Otro se agachó y trazó con la mano enguantada una línea por el suelo. «Qué raro, como si hubieran dado media vuelta». «No importa», gruñó el cazador con la cicatriz. «Síganlos. Los lobos son listos, pero no lo suficiente». Clara se mordió el labio para no gritar. Sus trampas estaban funcionando, pero los cazadores eran implacables. Siguieron los caminos falsos hacia las profundidades, y sus voces se desvanecieron en la distancia. Clara exhaló un tembloroso suspiro de alivio, hasta que se dio cuenta de que uno de ellos se había quedado atrás. El cazador más joven estaba de pie cerca del hueco, con su linterna proyectando largas sombras sobre la nieve. Permanecía en silencio, escudriñando el suelo con mirada atenta. A diferencia de los demás, no se dejaba engañar por los bucles y las ramas. De repente, levantó la vista y, durante un aterrador instante, fijó la mirada directamente en el escondite de Clara. Se quedó paralizada, con todo el cuerpo temblando. Entonces, en lugar de gritar, el joven apartó la mirada, giró la linterna hacia la cresta, siguiendo deliberadamente a los demás. Su voz sonó suave, casi como si estuviera destinada solo a sus oídos. «Las huellas van por aquí», dijo, y luego se marchó. Clara se desplomó contra el árbol, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Alguien lo sabía. Alguien había decidido dejarla ir. Cuando los cazadores se marcharon por fin, se arrastró de vuelta hasta la loba, que levantó la cabeza con un gruñido interrogativo. Clara se arrodilló y le acarició el hocico. «Hemos ganado tiempo», susurró, «pero volverán, más fuertes. Tengo que encontrar una forma de manteneros a salvo. A todos vosotros, de vuelta en el pueblo». Los cachorros se movían inquietos en su nido escondido. Su madre estaba sentada junto al fuego,
con las manos tan apretadas que se le habían puesto blancos los nudillos, escuchando cada sonido que venía del exterior. Sabía que el secreto de su hija pendía de un hilo, y en el bosque, bajo el manto de la noche, el cazador, marcado por las cicatrices, juró que al día siguiente, con más hombres y armas más afiladas, traería pruebas de la existencia de los lobos. La lucha de Clara no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente de la caza fallida, el pueblo bullía como una colmena golpeada con un palo. Los cazadores pisoteaban la plaza, murmurando sobre huellas que desaparecen y engaños en la nieve. Algunos juraban que los lobos se burlaban de ellos, rodeándolos sin ser vistos. Otros susurraban que había espíritus que protegían a las bestias. El miedo y la frustración se entrelazaban, afilados como alambres. Clara mantuvo la cabeza gacha mientras llevaba leña del cobertizo a su madre. Cada paso le resultaba pesado con el recuerdo de la noche anterior, las pistas falsas, las antorchas en el bosque, los ojos del joven cazador encontrándose con los suyos en la oscuridad. Él la había visto, estaba segura de ello. Sin embargo, había apartado la mirada, enviando a los demás en la dirección equivocada. ¿Por qué? Al mediodía, el cazador más joven estaba junto al pozo, llenando un cubo. Levantó la vista cuando Clara se acercó con una jarra. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Entonces, en voz baja, dijo: «Las huellas de anoche no eran de lobos». A Clara se le cerró la garganta, apretó los dedos sobre la jarra, se obligó a encogerse de hombros. Quizá la nieve te jugó una mala pasada. Sus ojos, firmes y penetrantes, no vacilaron. La nieve no lleva botas. Su corazón dio un vuelco, se giró rápidamente, pero su mano, suave pero firme, le tocó la manga. «No se lo voy a decir», susurró, «pero necesito saber por qué». Clara lo miró, dividida entre el miedo y la ardiente necesidad de defender lo que amaba. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Se estaban muriendo. Los cachorros y su madre. Ella confiaba en mí. Si los abandono, los cazadores los matarán a todos. Durante un largo momento, él no dijo nada. Apretó la mandíbula y su expresión se volvió indescifrable. Luego soltó su manga y miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca. «Te has puesto en más peligro del que imaginas. Si los demás se enteran...» No terminó la frase. No era necesario. Esa noche, la madre de Clara notó la inquietud de su hija. «¿Qué te ha dicho?», le preguntó, con las agujas de tejer suspendidas en el aire. Clara dudó. «Lo sabe», admitió, «pero no me lo ha dicho». La cara de su madre palideció. «Clara, ese chico tiene tu vida en sus manos ahora. Si cambia de opinión, no lo hará», dijo Clara rápidamente, aunque un temblor recorrió sus palabras. Me miró como lo hacía el lobo, como si me entendiera. Su madre dejó las agujas y sus ojos se llenaron de preocupación. «Entenderte no es suficiente para protegerte cuando todo el pueblo está en tu contra». Esa noche, Clara regresó a la guarida con más restos. La loba estaba de pie, inestable pero erguida, con el aliento empañando el aire helado. Cuando Clara se acercó, bajó la cabeza y rozó el hocico contra la mano de la niña en un silencioso gesto de reconocimiento. Clara sonrió entre lágrimas. «Te estás haciendo más fuerte. Pronto volverás a caminar con ellos». Pero cuando se arrodilló, el crujir de la nieve detrás de ella le heló la sangre. Se dio la vuelta y allí estaba él, el joven cazador. Su linterna colgaba baja, proyectando una luz dorada sobre el claro. Sus ojos pasaron rápidamente de Clara al lobo y, por un instante, ella pensó que iba a levantar su rifle. En cambio, lo bajó. «No mentías», murmuró. Su voz denotaba asombro, no acusación. «Ella te deja tocarla». Clara se colocó protectora delante del lobo, con los brazos extendidos. «Por favor, no se lo digas. La matarán. Matarán a los cachorros». Él negó lentamente con la cabeza y se acercó. «He cazado lobos desde que era más joven que tú. Nunca había visto uno como este. Nunca había visto misericordia en sus ojos». Miró a Clara y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Tú la has cambiado, o ella te ha cambiado a ti. Quizás ambas cosas». Clara sintió que se le relajaba el pecho, pero el miedo seguía carcomiéndola. «¿Me ayudarás a mantenerlos a salvo?». El joven cazador dudó y miró hacia el camino que conducía al pueblo. «Si lo hago, me tacharán de traidor».
El cazador con cicatrices ya cree que soy blando. Si sospecha, se calló y volvió a mirar a Clara, apretando la mandíbula. Pero si no lo hago, te destruirán, y a ella también. Durante un largo momento, solo el sonido de la respiración del lobo llenó el claro. Entonces asintió una vez. Te ayudaré, pero debes tener cuidado. El pueblo no nos perdonará si se enteran. Clara sintió un alivio tan fuerte que le dio vértigo. Sin pensarlo, se abalanzó sobre él y lo abrazó. Él se tensó, sorprendido, y luego le dio una torpe palmada en el hombro. «Está bien», murmuró. «Está bien». Cuando se apartó, sus ojos brillaban. «Entonces tenemos que actuar rápido. Los demás están colocando trampas. Si ella cae en una, encontraré dónde las han colocado», prometió. «Te avisaré. Pero Clara, tienes que estar preparada. El cazador cicatrizado no se detendrá. Preferiría quemar el bosque antes que perder su orgullo». Clara miró al lobo, que los observaba a ambos con sus ojos dorados. «Entonces la protegeremos juntos». En el pueblo, la sospecha seguía extendiéndose. Los vecinos cuchicheaban sobre restos de comida que desaparecían, sobre ruidos extraños por la noche. La voz del cazador con cicatrices se hacía cada vez más fuerte en la taberna, reuniendo a hombres para su causa. «Los lobos están cerca. Huelo su hedor en el viento. Cuando los encontremos, acabaremos con ellos de una vez por todas». Pero ahora Clara no estaba sola. Por primera vez, tenía un aliado, alguien que conocía el peligro, que veía la verdad y que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. La batalla por la supervivencia de los lobos y por el frágil secreto de Clara ya no era solo suya. Y pronto, el choque entre la misericordia y el miedo destrozaría el valle. El orgullo del cazador, marcado por las cicatrices, se había convertido en una herida que se negaba a curarse. Cada vez que regresaba con las manos vacías, cada rumor de que los lobos se habían escapado de nuevo se enconaba como veneno en su pecho. En la taberna, su voz se elevó por encima del crepitar de la chimenea, afilada como una cuchilla. Se acabaron los juegos, se acabaron las medias tintas. Esta noche acabaremos con esto. Los hombres se acercaron, atraídos por su furia. Golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar las jarras. «Sé dónde está su guarida. Ya hemos dado vueltas durante demasiado tiempo. Los quemaremos antes del deshielo, cuando estén más débiles. Fuego, acero, trampas, lo que sea necesario. Si esperamos, las bestias se volverán más audaces y pronto nos arrebatarán a los niños de las puertas de nuestras casas». Sus palabras provocaron miedo como chispas en yesca seca. Varios hombres asintieron con severidad, aunque otros miraron hacia otro lado, con duda en sus ojos. Clara escuchó el plan no de su boca, sino del joven cazador que llegó a su puerta al anochecer. Su rostro estaba pálido, su voz urgente. «Los está reuniendo esta noche. No solo a unos pocos hombres, sino a la mitad de los cazadores del valle. Van a marchar hacia la cresta». A Clara se le hizo un nudo en el estómago. Sus manos se aferraron al marco de la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Entonces está muerta», susurró. «La matarán antes de que pueda levantarse». «No, si nos adelantamos», dijo el joven cazador. Miró por encima del hombro, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. «No puedo retenerlos para siempre, pero si tú y yo llegamos a la guarida antes que ellos, tal vez podamos». Se detuvo y la miró a los ojos. «Clara, esto es una locura. Si nos descubren, nos llamarán traidores». Clara negó con la cabeza, con los ojos ardientes. «Prefiero ser una traidora antes que quedarme de brazos cruzados mientras la matan a ella y a sus hijos». El joven cazador la miró fijamente durante un largo rato y luego exhaló bruscamente. «Entonces, vamos». Se adentraron en el bosque bajo un cielo cubierto de nubes. La nieve amortiguaba sus pasos, pero sus corazones latían con fuerza en sus oídos. Clara llevaba un hatillo de harapos y una pequeña linterna escondida bajo su capa. El cazador no llevaba nada más que su rifle, aunque la forma en que sus manos agarraban la culata hizo que Clara se preguntara si tenía intención de usarlo. La guarida apareció entre los árboles como una herida en la tierra, medio cubierta por la nieve acumulada. La loba estaba allí, de pie, aunque su cuerpo aún temblaba de debilidad. Sus ojos dorados se encendieron cuando vio a Clara, y un gruñido sordo surgió de su pecho, no como advertencia, sino como reconocimiento. Clara se apresuró a acercarse, se arrodilló
y acarició el hocico de la loba con las manos. «Vienen», susurró. «Tienes que irte. No puedes quedarte aquí». Las orejas de la loba se movieron y ella cambió de postura, inquieta. El joven cazador se quedó unos pasos atrás, observando con asombro. «He visto animales luchar para proteger sus madrigueras, pero nunca uno, escuchando». Sacudió la cabeza. «Es como si te conociera». «Te conoce», dijo Clara con vehemencia, «y sabe que la matarán si se queda». Un sonido rompió la noche, un grito lejano llevado por el viento, luego otro, más cercano. Las antorchas parpadeaban entre los árboles, cada vez más brillantes. Los cazadores se acercaban. «Vete», instó el joven cazador. Se acercó al lado de la loba y señaló un estrecho sendero que conducía al río. «Si puede caminar, llévala allí. La corriente es fuerte, pero cubrirá el olor». Clara tiró suavemente del pelaje de la loba. «Por favor», le suplicó, «por tus hijos, muévete». Con un gran esfuerzo, la loba dio un paso adelante, hundiendo las patas en la nieve. Su cuerpo se tambaleó, pero Clara estaba allí, con su pequeño cuerpo estabilizándola, como si su sola voluntad pudiera mantener a la bestia en pie. Juntas se tambalearon hacia la orilla del río, con el joven cazador rompiendo ramas detrás de ellas para confundir el rastro. Las antorchas se acercaban, se oyeron voces, enfadadas, ansiosas, sedientas de sangre. Ahí, huellas, recientes. El pulso de Clara se aceleró. Podía sentir el calor de las antorchas incluso antes de que el resplandor las alcanzara. La loba tropezó una vez, a punto de caer, pero Clara se apretó contra su costado y le susurró: «Un paso más, solo uno más». Llegaron al río cuando los primeros cazadores irrumpieron en el claro. Las llamas iluminaban la nieve, proyectando largas sombras. La voz del cazador con cicatrices rugió: «Ahí, la niña bruja y la bestia». El corazón de Clara se detuvo. Los habían visto. La loba gruñó bajo, erizando el pelo, pero Clara le rodeó el cuello con los brazos. «No luches», gritó. «Te matarán si luchas». El joven cazador levantó su rifle, no apuntando al lobo, sino hacia el aire. Disparó y el estruendo rasgó la noche. Sobresaltados, los cazadores retrocedieron, algunos cayendo hacia atrás. El humo se elevaba del cañón mientras él gritaba: «¡Los está alejando! La guarida está vacía». Por un momento, la confusión se extendió entre los hombres. Algunos discutían, otros señalaban la pequeña figura de Clara junto al lobo. El cazador con cicatrices rugió por encima de todos ellos: «¡Mentiras! Lo está protegiendo. Atrapadlos». Pero antes de que pudieran avanzar, el lobo saltó al río con un chapoteo, con Clara aferrada a su pelaje. La gélida corriente los engulló a ambos, arrastrándolos río abajo. El joven cazador volvió a disparar, obligando a los hombres a retroceder desde la orilla. «¡Demasiado tarde!», gritó. «¡Se han ido!». El cazador con cicatrices maldijo, con el rostro desencajado por la rabia. «Entonces seguiremos el río hasta encontrar sus cuerpos». Pero la corriente era rápida y llevó a Clara y al lobo lejos de la luz de las antorchas, a las oscuras entrañas del valle, donde ni el fuego ni la furia podían llegar. Mientras se aferraba al pelaje mojado del lobo, jadeando y temblando, Clara sabía que esto solo era un respiro. El cazador cicatrizado no se detendría. El pueblo exigiría respuestas, y tarde o temprano, ella tendría que elegir entre esconderse para siempre o defender abiertamente el vínculo que había forjado en la nieve. El río los llevó más lejos de lo que Clara creía posible. Su pequeño cuerpo se aferraba desesperadamente al pelaje empapado del lobo. El agua helada le entumecía los dedos y le quemaba los pulmones con cada respiración. Las ramas pasaban a toda velocidad. El agua derretida le escocía en la cara y no por un momento aterrador pensó que la arrastraría. Pero el lobo nadaba con una fuerza desesperada, cada brazada alejándolos de la luz de las antorchas y los gritos que se desvanecían detrás de ellos. Por fin, la corriente se ralentizó cerca de un recodo donde los árboles se arqueaban sobre la orilla. El lobo se arrastró hasta la orilla, jadeando pesadamente, con el pelaje enmarañado por el hielo. Clara se derrumbó a su lado, temblando violentamente, con la capa pegada a la piel. Durante largos minutos permanecieron en silencio,
solo roto por la respiración entrecortada de la loba y el gorgoteo del río. Clara se incorporó, castañeando los dientes. Lo hemos conseguido», susurró, aunque sus labios estaban casi demasiado entumecidos para articular las palabras. Sacó la manta que había metido en su mochila antes de salir de casa y la colocó sobre los hombros de la loba. Luego se envolvió bien con los restos de tela que le quedaban. Los ojos dorados de la loba se posaron en ella, cansados pero vivos. Necesitaban refugio. Clara escudriñó el oscuro bosque y vio un hueco debajo de un pino inclinado, donde las raíces se entrelazaban formando una cueva poco profunda. Llevó al lobo hasta allí y arrastró ramas y agujas de abeto para hacer una cama. Cuando el animal se acurrucó en ella, Clara se acurrucó contra su costado, absorbiendo todo el calor que pudo. Sabía que solo era un refugio temporal. Por la mañana, los cazadores peinarían el bosque. En la aldea, el caos ya se estaba extendiendo. Los hombres regresaron al amanecer empapados y furiosos, y el cazador con cicatrices escupía ira a cualquiera que se atreviera a mirarlo a los ojos. «Ella los ha hechizado», gruñó en la plaza con voz ronca. Esa chica, Clara, llevó a la bestia a un lugar seguro. «Lo vi con mis propios ojos». Un murmullo recorrió la multitud. Las madres abrazaron a sus hijos con más fuerza. Algunos susurraban incrédulos, otros asentían con severidad, con el miedo ahogando la razón. La madre de Clara estaba de pie en la puerta de su pequeña casa, con el rostro pálido como la ceniza. Los vecinos se reunieron a su alrededor, con voces agudas y acusadoras. «¿Dónde está?», exigió uno. «¿Dónde está tu hija?». «Estuvo conmigo anoche», mintió rápidamente su madre, forzando una voz firme que no sentía. «No se ha separado de mi lado». Pero la sospecha se espesó como el humo. El cazador cicatrizado se abalanzó hacia ella, señalándola con el dedo. «Mentiras. La vi junto al río. Se aferraba al cuello de la bestia como si fuera de su familia. ¿Lo niegas?». El corazón de su madre latía con fuerza. Ella le miró a los ojos con tranquila rebeldía. «No niego nada que no haya visto con mis propios ojos. Tú ves monstruos donde una niña ve sufrimiento. Eso dice más de ti que de ella». La multitud estalló. Algunos gritaban de acuerdo, otros la maldecían. El prefecto alzó la voz, tratando de restablecer el orden, pero el daño ya estaba hecho. El valle estaba dividido. La mitad creía que Clara era una niña imprudente, que los había puesto a todos en peligro. La otra mitad susurraba que tal vez, solo tal vez, los lobos no eran los demonios que les habían dicho. Mientras tanto, Clara se acurrucó más profundamente en el hueco del pino con el lobo, con un nudo en el estómago. Pensó en su madre, sola contra la ira del pueblo, y las lágrimas le picaron los ojos. «Debería estar allí», susurró. «Te culparán a ti, me culparán a mí». El lobo la empujó suavemente con el hocico y un suave soplo de aliento empañó el aire. Clara apretó la cara contra el espeso pelaje, sacando fuerzas de esa presencia tranquila y constante. Cuando amaneció por completo, los cachorros se movieron en su nido escondido en la casa. La madre de Clara les dio de beber leche caliente, con las manos temblorosas. Cada pequeño gemido era una puñalada de miedo. Si los vecinos lo oían, si los cazadores irrumpían por la puerta, todo se desmoronaría. Ella los acalló suavemente, rezando por el silencio, rezando por la seguridad de su hija. Al mediodía, el joven cazador se escabulló de la multitud y se dirigió a la casa de Clara. Llamó suavemente a la puerta, y cuando su madre la abrió, el alivio se reflejó en su rostro. «Está viva», susurró rápidamente. «Vi sus huellas junto al río. Se esconde en algún lugar al este». Su madre se desplomó contra el marco de la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias a Dios». Pero la expresión del joven se ensombreció. El hombre de la cicatriz no se detendrá. Esta noche reunirá a más hombres. Quiere que traigan a Clara encadenada para demostrar que es culpable. Si la encuentran antes que nosotros... Su madre se llevó una mano a la boca, conteniendo un grito. «Entonces debes encontrarla primero. Por favor, tráemela de vuelta». El joven cazador asintió. «Lo intentaré, pero ten en cuenta esto. El valle se está desgarrando. Ella ya no es solo una niña. Para algunos es una salvadora. Para otros, una maldición». Esa noche, Clara observó las estrellas titilar a través de las ramas, con el aliento constante del lobo como una nana a su lado.
Pensó en los cachorros que esperaban su regreso, en su madre sola frente a los cazadores, en el joven que lo había arriesgado todo para protegerla. El miedo la carcomía, pero también lo hacía una llama creciente de determinación. «Creen que sois monstruos», le susurró al lobo, «pero yo sé que no es así. Y si tengo que enfrentarme a todos ellos, lo haré». En la plaza del pueblo, el cazador marcado por cicatrices levantó su antorcha al cielo. «Esta noche», rugió, «acabaremos con las mentiras. Esta noche sacaremos a la niña bruja y a sus lobos a la luz». El rugido de la multitud le respondió mitad con furia, mitad con duda. El valle se encontraba al borde de un ajuste de cuentas, y en el hueco del bosque, Clara sostuvo la mirada del lobo y supo que la tormenta se acercaba directamente hacia ellos. A la mañana siguiente, el pueblo ya no hablaba en susurros. La división que había crecido en secreto ahora estaba a la vista, cruda e inflexible. Los hombres gritaban en la plaza, las mujeres discutían en el pozo, incluso los niños repetían las palabras que habían oído en casa. Algunos llamaban a Clara una maldición, una niña imprudente que había elegido a las bestias por encima de su propio pueblo. Otros la defendían, afirmando que era un regalo, que los lobos la habían perdonado porque llevaba algo puro que el valle había olvidado. El prefecto intentó calmar la tormenta, pero su voz se ahogó en el estruendo. «No podemos decidir con ira», gritó. «Debemos escuchar a todas las partes». Pero la voz del cazador marcado rugió más fuerte, alimentada por su humillación. «¿Partes? No hay partes. La chica nos traicionó. Ella llevó a la bestia a un lugar seguro mientras nosotros estábamos listos para proteger nuestros hogares. Si no actuamos ahora, traerá a la manada a nuestras puertas». Sus seguidores prorrumpieron en vítores, con los rostros desencajados por la rabia. «Traedla de vuelta. Encadenaos. Quemad la guarida», gritaron. Pero otro grupo se adelantó, igual de feroz. Madres, granjeros, incluso algunos de los hombres más jóvenes que habían visto la moderación de los lobos. «Ella los salvó», gritó una mujer con la voz quebrada. «La vi con los cachorros. Estaban indefensos, igual que nuestros propios hijos». Otros asintieron, aferrándose a sus rosarios y murmurando oraciones para que el valle eligiera la misericordia en lugar del miedo. La plaza estalló en una pelea a gritos, con insultos volando por todas partes. «Traidores, asesinos, es solo una niña, está hechizada». El aire crepitaba de furia. En medio de todo eso, la madre de Clara estaba de pie en la puerta de su casa, pálida y en silencio. Se aferraba con fuerza a su chal, escuchando a sus vecinos gritar pidiendo la sangre de su hija. Cuando una mujer se burló diciendo: «Has criado a un monstruo», su madre finalmente estalló. «¿La llamas monstruo?», gritó con voz clara. Arriesgó su vida para salvar a los indefensos. Demostró más valor que todos ustedes, que se esconden detrás de su miedo. Su voz temblaba, pero el fuego de sus ojos silenció a muchos. Por un instante, la plaza se quedó en silencio. Entonces, el cazador cicatrizado la señaló con mano temblorosa. «Lo admite. Esconde a la niña y a las bestias en su casa. Deténganla hasta que encuentren a la niña». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos se abalanzaron hacia adelante, dispuestos a arrastrarla. Otros se colocaron delante de ella, bloqueándole el paso. «No le pondréis las manos encima», gruñó el cazador más joven, con el rifle colgado al hombro, pero con una postura firme. Clavó los ojos en el hombre con cicatrices. «No mientras yo respire». La multitud se dividió aún más. Se apretaron los puños. Se lanzaron algunas piedras que rebotaron en los adoquines. El prefecto gritó para imponer el orden, pero ya nadie le escuchaba. El valle ya no discutía. Se preparaba para luchar contra sí mismo. Lejos, en el bosque, Clara sintió el temblor de esa división, incluso sin oír las palabras. Alimentó al lobo con los restos de su paquete, con sus pequeñas manos firmes a pesar del miedo. «Están discutiendo sobre nosotros», susurró. «Sobre mí. Algunos quieren hacerte daño, otros quieren ayudar, y no sé qué bando ganará». Los ojos dorados del lobo se encontraron con los suyos, tranquilos e indescifrables. Clara apoyó la frente contra el hocico del animal, sacando fuerzas de su respiración constante. «Si vienen, estaré a tu lado», prometió. «No dejaré que te lleven». De vuelta en el pueblo, la tensión finalmente estalló.
se produjo una pelea en la plaza. Un hombre golpeaba a otro. Los gritos se convertían en alaridos y la multitud se dividía en dos bandos. Algunos corrieron a la taberna a buscar armas. Otros arrastraron a sus familiares al interior de sus casas para ponerlos a salvo. El prefecto, con el rostro ceniciento, levantó las manos con desesperación. «¡Detengan esta locura! ¡Nos están destrozando!». Pero sus palabras se ahogaron en medio del caos. Al anochecer, el pueblo estaba irreconocible. Las antorchas ardían a ambos lados de la plaza. Un lado reunido alrededor del cazador marcado, el otro reunido en silencio cerca de la iglesia, susurrando oraciones por Clara y los lobos. La línea estaba trazada: el miedo contra la misericordia, la venganza contra la esperanza. El joven cazador se encontraba en el centro, indeciso. Sabía que si elegía mal, lo perdería todo: su lugar entre los hombres, la confianza de su pueblo. Pero cuando pensó en las pequeñas manos de Clara presionando el pelaje del lobo, en cómo había llorado, confiaban en mí, su elección quedó clara. Se alejó de la multitud enfurecida del cazador marcado y se dirigió hacia el grupo tranquilo que se encontraba cerca de la iglesia. Llevaba el rifle colgado a la espalda, pero ya no ocultaba su lealtad. «¿A dónde vas?», le espetó uno de los cazadores. Se volvió con voz firme. «A proteger a la única entre nosotros que ha tenido el valor de hacer lo correcto». Se oyeron exclamaciones. Algunos gritaron maldiciones, otros murmuraron en señal de aprobación. El rostro del cazador con cicatrices se retorció de rabia. «Entonces tú también eres un traidor», bramó. El joven no se inmutó. «Si la misericordia es traición, entonces la llevaré con orgullo». El valle había elegido su campo de batalla, no en el bosque donde esperaban los lobos, sino en los corazones de su propia gente. Y Clara, aún escondida entre los pinos, no tenía ni idea de que su nombre se había convertido en la chispa de una guerra. El valle se partió en dos aquella noche. Las antorchas iluminaban la mitad de la plaza, proyectando sombras irregulares sobre los rostros enfurecidos. La otra mitad se apiñaba cerca de la iglesia, con velas que brillaban débilmente pero con firmeza, y sus murmuradas oraciones se veían ahogadas por el rugido de la multitud. El cazador marcado por las cicatrices se erguía en los escalones de la taberna, con la voz ronca de tanto gritar y el puño en alto. «Basta de esperar», bramó. «Mientras discutimos, las bestias se reproducen y la niña bruja las alimenta. Mañana habrá el doble, y al día siguiente, más. Si no atacamos esta noche, lo perderemos todo». Sus seguidores respondieron con un rugido, golpeando el suelo con sus lanzas. «Esta noche, esta noche». La voz del prefecto se quebró al intentar calmarlos. «Si marcháis enfurecidos, nos condenaréis a todos. La niña, solo es una niña». Pero nadie le escuchó. La multitud se abalanzó hacia adelante. Algunos hombres se ataban cinturones cargados de cuchillos, otros llevaban redes y trampas de hierro. Su furia era como una marea, y el cazador cicatrizado la dirigió directamente hacia el bosque. En las escaleras de la iglesia, la madre de Clara se aferraba con fuerza a su chal, con el rostro pálido por el miedo. A su alrededor, los aldeanos que creían en su hija discutían acaloradamente. «Debemos detenerlos», susurró uno. «Si encuentran a Clara primero, no vivirá para ver el amanecer». Otro sacudió la cabeza. «Pálido, son demasiados. Nos matarán si nos interponemos en su camino». El joven cazador dio un paso adelante, con el rifle colgado a la espalda. Su voz resonó, clara y firme. «Entonces no les enfrentaremos de frente. Correremos delante de ellos. Llegaremos primero a Clara». Todos lo miraron. La duda y la esperanza se reflejaban en sus rostros. «¿Sabes siquiera dónde está?», preguntó uno de ellos. Él asintió. «En el recodo del río, cerca de los pinos. Seguí sus huellas una vez. Si nos damos prisa, podremos avisarla antes de que llegue la turba». Durante un instante nadie dijo nada. Entonces la madre de Clara susurró: «Id, por favor, tráemela de vuelta». Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con una fe desesperada. El joven cazador reunió a un pequeño grupo, 5 aldeanos que aún creían que Clara no era una maldición. Se deslizaron en la noche con las antorchas apagadas, moviéndose rápidamente por los caminos helados. Su aliento se convertía en nubes irregulares, y sus botas crujían suavemente en la nieve. Detrás de ellos, la multitud irrumpió en el bosque,
con las antorchas ardiendo como una serpiente de fuego que se enroscaba entre los árboles. Clara, mientras tanto, se agachó en el hueco debajo del pino, con los brazos alrededor del cuello del lobo para calentarse. Los cachorros se retorcían contra su pecho, sus pequeños llantos amortiguados por los pliegues de su capa. No se había atrevido a volver a casa, sabía que los cazadores la estarían esperando. Tenía el estómago revuelto por el hambre, pero el miedo era más fuerte que el vacío. Sentía que se avecinaba una tormenta, un peso invisible en el aire, cargado de pavor. El lobo aguzó las orejas, se levantó de repente, erizando el pelaje, con sus ojos dorados fijos en la lejana cresta. Clara se esforzó por escuchar, y entonces lo oyó. El débil estruendo de muchos pies, el crujir de las ramas, el eco de voces levantadas con furia. Las antorchas parpadeaban débilmente entre los árboles. «Vienen», susurró Clara, con el pecho oprimido. El pánico se apoderó de ella, pero el lobo se apretó contra su costado, firme, tranquilizador. Clara apretó con fuerza a los cachorros. «No dejaré que os lleven». La primera figura que se abrió paso entre los árboles no fue el cazador con cicatrices, sino el joven. Levantó la mano rápidamente, indicándole que se quedara callada. Clara sintió un alivio tan intenso que casi gritó. Corrió hacia ella y se arrodilló en la nieve. «Ya vienen», siseó. «Son docenas. Tienes que irte ahora mismo». Clara negó con la cabeza, con las lágrimas nublándole la vista. «No puede correr, todavía está débil. Si la dejo, la matarán. Entonces nos quedaremos con ella», dijo él con fiereza. «Pero no puedes enfrentarte a ellos sola». Hizo un gesto, y el pequeño grupo de aldeanos salió al claro. Tenían el rostro pálido, pero la mirada decidida. Uno llevaba una linterna, otro un robusto bastón. No parecían un ejército, pero eran todo lo que Clara tenía. La loba se movió, bajando la cabeza, su aliento formando vapor en el aire gélido. No gruñó, no huyó, solo se interpuso entre Clara y las antorchas que se acercaban, con su cuerpo como escudo. Y entonces, la voz del cazador cicatrizado rompió el silencio. «Ahí, la niña bruja y su manada». Las antorchas ardían mientras la multitud se abalanzaba sobre el claro, con el hierro reluciendo en sus manos. El cazador, lleno de cicatrices, dio un paso adelante, con los ojos brillantes de triunfo. «Ahora, niña», gruñó, «verás morir a tus mascotas ante tus ojos». Clara se puso en pie, con su pequeño cuerpo temblando, pero sin ceder. Los cachorros gimieron en su capa, con su calor presionándola. Miró al cazador con cicatrices y luego al mar de rostros, algunos retorcidos por la rabia, otros indecisos, incluso asustados. Su voz resonó, débil pero clara. «Entonces tendrás que matarme primero». Se produjo un silencio atónito, roto solo por el crepitar de las antorchas y la respiración baja y constante del lobo. El joven cazador se acercó a ella, con el rifle en alto y la mandíbula apretada. Detrás de él, el puñado de aldeanos encendió sus linternas y las levantó en alto, gritando con voces temblorosas: «Es solo una niña, no ha hecho más que proteger la vida». La multitud vaciló, dividida por la duda. Algunos bajaron sus antorchas, otros las apretaron con más fuerza. El rostro del cazador, lleno de cicatrices, se retorció. «Os ha hechizado a todos», gritó. «¿No lo veis? Ella es la razón por la que las bestias se atreven a acercarse tanto a nuestras casas. Si no nos elige a nosotros, entonces ya los ha elegido a ellos». Levantó su lanza. La loba mostró los dientes, con los ojos dorados encendidos, y los cachorros gimieron contra el pecho de Clara. El claro se llenó de tensión, con la respiración contenida antes del punto de ruptura. El valle había llegado al límite de su destino, y con el siguiente latido caería, ya fuera en sangre o en misericordia. El claro contuvo la respiración. Las llamas de las antorchas de los cazadores bailaban en los rostros retorcidos por la rabia y el miedo. La lanza del cazador cicatrizado brillaba mientras la apuntaba, con la punta dirigida directamente al lobo. Su voz era áspera, mitad furia, mitad triunfo. «Apártate, niña. Si valoras tu vida, déjanos a nosotros las bestias». El pecho de Clara se agitaba, pero sus pies se clavaban en la nieve. Sacudió la cabeza y su capa se abrió, dejando al descubierto a los 3 cachorros acurrucados contra ella. Sus diminutos llantos
rompieron el silencio, más agudos que cualquier espada. Un murmullo recorrió la multitud. «¡Los está escondiendo!», gritó alguien. «¡Los ha tenido todo este tiempo!». La madre de Clara se abrió paso hasta la primera fila, con el chal resbalándole por los hombros. «¿Por qué habrían muerto?», gritó. Su voz se quebró, pero se oyó con claridad. «Porque nadie más tuvo el corazón de ver que solo eran niños, indefensos, como lo fueron los vuestros en su día». La multitud vaciló, dividida entre la furia del cazador marcado por las cicatrices y la sincera súplica de sus palabras. Algunos se movieron inquietos, bajando sus antorchas. Otros gruñeron, reacios a dejarse convencer. El cazador marcado por las cicatrices rugió por encima de todos ellos. «Niños se convertirán en asesinos. Si no acabamos con ellos ahora, ellos acabarán con nosotros». Con un golpe seco, lanzó su lanza hacia adelante. Clara no pensó. Se lanzó delante del lobo, con los brazos abiertos, su pequeño cuerpo como escudo. La punta de la lanza se detuvo a pocos centímetros de su pecho cuando el joven cazador se abalanzó, apartando el asta con su rifle. El choque resonó, acero contra madera, y se desató el caos. Los hombres se abalanzaron hacia adelante, gritando, algunos hacia Clara, otros contra el cazador marcado. Volaron los puños, ardieron las antorchas, la nieve se removió bajo las botas, el lobo bajó la cabeza y gruñó, un profundo rugido que hizo vibrar el suelo, pero no saltó. En cambio, se acercó más a Clara, curvando su cuerpo protectora alrededor de la niña. «¡Mírala!», gritó Clara, su voz atravesando el ruido. Señaló al lobo con manos temblorosas. «Si fuera el monstruo que dices, ya estaría muerta. Ella eligió la misericordia una y otra vez. ¿Por qué tú no puedes hacerlo?». Sus palabras golpearon como piedras en agua tranquila, formando ondas hacia afuera. Por un momento, los hombres vacilaron en medio del movimiento, sus ojos pasando de la niña a la bestia. Pero el cazador marcado por cicatrices no cedió. La espuma salpicaba sus labios mientras empujaba a los hombres a un lado, levantando su lanza en alto. «Basta ya de las mentiras de esta bruja, matadlos a todos». Antes de que pudiera atacar, el lobo se movió. Ella dio un paso adelante, colocando su enorme cuerpo entre Clara y la multitud. Sus ojos dorados brillaban, su aliento formaba una nube en el aire frío. Con deliberada lentitud, se agachó en el suelo, exponiendo su vulnerable garganta. Se produjo un silencio atónito. La bestia, que podría haberlos destrozado, yacía ante ellos rendida, no para renunciar a la vida, sino para demostrar, de forma innegable, su elección. Clara se arrodilló a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Puso una mano en el cuello de la loba y se volvió hacia los aldeanos. «Ella confía en nosotros, incluso después de todo. ¿Qué elegirán ustedes?». El silencio se prolongó, solo roto por los suaves gemidos de los cachorros. Las antorchas crepitaban. Algunos hombres bajaron sus armas, con vergüenza en sus ojos. El joven cazador dio un paso adelante, con el rifle en alto, no como amenaza, sino como señal. «Anoche estuve con vosotros», dijo a la multitud con voz firme, «y ahora os digo, ella dice la verdad. Esta bestia ha mostrado más moderación que nosotros. Si atacáis ahora, no será justicia, será asesinato». El prefecto, que había sido empujado a un lado en el caos, se abrió paso entre la multitud con la túnica cubierta de nieve. Su voz temblaba, pero se oía con claridad. «Nos encontramos en una encrucijada. Si matamos esta noche, no solo mataremos a los lobos, sino también lo que queda de nuestra misericordia. Si los perdonamos, quizá podamos salvarnos a nosotros mismos». La multitud se dividió de nuevo. Algunos murmuraban enfadados, escupiendo en la nieve, con las antorchas aún encendidas, pero otros dejaron caer sus armas por completo y retrocedieron con la cabeza gacha. La división ya no era entre cazadores y defensores, era el miedo contra la innegable verdad que se les presentaba ante sus ojos. El rostro del cazador marcado por cicatrices se retorció de rabia. «¡Sois unos necios! Ella os ha cegado a todos». Se abalanzó hacia adelante por última vez, lanzando su lanza en dirección a Clara. La loba se levantó con un rugido que sacudió el claro. Golpeó el asta con una pata, astillando la madera, y la fuerza lanzó al cazador con cicatrices de espaldas. Se revolvió en la nieve, con el rostro pálido por la conmoción, mientras la bestia se cernía sobre él. Durante un instante, que pareció eterno,
Sus dientes estuvieron a pocos centímetros de su garganta. La multitud se quedó paralizada, segura de que lo verían destrozado. Pero ella no atacó. Retrocedió, gruñendo en voz baja, y volvió al lado de Clara. Los propios hombres del cazador, lleno de cicatrices, retrocedieron con repugnancia. Uno escupió al suelo. «Hasta la bestia muestra más piedad que tú». Le dio la espalda, arrastrando a los demás con él. La marea había cambiado. Clara se puso de pie temblorosamente, con la mano aún sobre el pelaje del lobo, la voz quebrada pero firme. Ella eligió la piedad. Nosotros también debemos hacerlo. Los aldeanos bajaron sus armas y apagaron las antorchas en la nieve. Uno por uno, inclinaron la cabeza. El cazador marcado se quedó solo en el centro, jadeando, humillado, con su lanza rota a sus pies. El clímax había llegado, no con sangre, sino en el momento en que el valle se vio reflejado en los ojos dorados de un lobo y se dio cuenta de en qué lado del reflejo quería estar. El claro ya no era solo un trozo de nieve entre pinos, se había convertido en el corazón palpitante del destino del valle. Los aldeanos lo rodeaban en un círculo irregular de luz de antorchas, medio gritando por sangre, medio atónitos en silencio por lo que acababan de ver. Clara estaba en el centro, su pequeña figura empequeñecida por el imponente lobo a su lado, los cachorros apretados contra su pecho. Sus mejillas estaban surcadas de lágrimas, pero su voz sonaba firme como el acero. Tuvo la oportunidad de matar, te perdonó la vida, me perdonó la vida. Si ahora no puedes ver la verdad, nunca la verás. El cazador, lleno de cicatrices, se levantó de la nieve, con su lanza rota entre las manos temblorosas. Su rostro era una máscara de humillación y rabia, con los ojos desorbitados. «No la escuchéis, os ha hechizado», gritó. «La misericordia es debilidad, la debilidad nos mata a todos». Volvió a lanzarse, imprudente, desesperado por recuperar su poder, pero esta vez no encontró a ningún enemigo esperándole. El joven cazador se interpuso entre él y Clara, con el rifle en alto, no para matar, sino para bloquear. El cañón presionaba el pecho del hombre marcado por las cicatrices. «Basta», dijo el joven cazador, con voz baja y firme. La multitud contuvo la respiración. Por un instante, pareció que el valle estaba a punto de dividirse en dos. Un movimiento en falso, un grito de violencia, y la sangre se derramaría sobre la nieve. Entonces, algo cambió. Desde la línea de árboles surgieron más lobos, silenciosos y vigilantes, con los ojos brillantes como linternas en la oscuridad. No avanzaron, no gruñeron, se quedaron en fila, formando un muro viviente detrás de Clara. No era una amenaza, era un mensaje. Ella es nuestra, y hemos elegido la paz si vosotros también lo hacéis. Las madres de la multitud abrazaron con más fuerza a sus hijos. Los granjeros dejaron caer sus antorchas en la nieve, incapaces de mirar a los ojos a los lobos. Incluso los cazadores más endurecidos bajaron sus armas, conmocionados. La imagen era innegable, una manada de depredadores, sin atacar, pero haciendo guardia alrededor de una niña humana. El prefecto dio un paso adelante, con voz ronca pero firme. Las bestias han mostrado más moderación que nosotros. Si los atacamos ahora, demostraremos que la niña tiene razón, que nosotros somos los verdaderos monstruos. Se giró lentamente, recorriendo con la mirada a la multitud. La elección es nuestra. Respondemos a la misericordia con misericordia o con asesinato. La multitud se dispersó no con violencia, sino con sollozos, murmullos y el ruido de las armas que caían a la nieve. Una a una, las antorchas se apagaron. Algunos cayeron de rodillas, otros simplemente se dieron la vuelta, sin querer dar un paso más hacia la matanza. Solo quedó el cazador cicatrizado, temblando de furia. Escupió al suelo con voz amarga: «Necios, os arrepentiréis cuando las bestias se vuelvan contra vosotros». Pero esta vez nadie lo siguió. Sus hombres se habían mezclado con la multitud, con la vergüenza nublando sus rostros. Estaba solo. Clara levantó la barbilla, con la voz temblorosa pero resuelta. «Si llega el arrepentimiento, seré yo quien lo soporte. Pero nunca me arrepentiré de haber elegido la compasión por encima del miedo». Sus palabras flotaron en el aire nocturno, simples y afiladas como una espada. El cazador, marcado por las cicatrices, dejó caer su lanza rota en la nieve y se adentró entre los árboles, su sombra engullida por la oscuridad.
Nadie lo llamó para que regresara. Los lobos permanecieron inmóviles un momento más, sus ojos dorados recorriendo la multitud, y luego se dieron la vuelta y se fundieron con el bosque. Solo quedó la loba madre, que presionó su hocico suavemente contra el hombro de Clara antes de seguir a los suyos. Clara apretó con más fuerza a los cachorros, viéndola desaparecer entre los árboles con lágrimas brillando en sus ojos. El claro se vació lentamente. Los aldeanos regresaron a sus hogares en silencio, con las antorchas apagadas y el corazón apesadumbrado por lo que habían presenciado. No hubo canciones ni gritos de victoria, solo el peso silencioso de una lección aprendida demasiado tarde. Clara permaneció en la nieve hasta que el joven cazador le tocó suavemente el hombro. «Se acabó», murmuró. Ella negó con la cabeza. «No, solo acaba de empezar», porque el valle nunca olvidaría la noche en que una niña se interpuso entre los cazadores y los lobos, y prevaleció la misericordia. El valle no despertó a la mañana siguiente con un triunfo, despertó en silencio. El tipo de silencio que sigue a una tormenta, pesado e inquietante, como si la propia tierra contuviera la respiración. La nieve aún cubría la tierra, amortiguando todos los sonidos, pero en los corazones de los aldeanos algo había cambiado. Los cazadores, que habían salido con antorchas encendidas, regresaron sin gloria. Sus armas colgaban inútiles a sus lados. Algunos no podían mirar a los ojos a sus vecinos, avergonzados de la furia que los había cegado. Otros murmuraban excusas, culpando al cazador marcado por las cicatrices que había desaparecido en el bosque como un fantasma. Pero ninguno podía negar lo que habían presenciado. Los lobos habían elegido la paz cuando podrían haber elegido la sangre. Al borde de la plaza, la madre de Clara esperaba. Cuando vio a su hija acercarse, con los cachorros en brazos, cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. «Clara», susurró, abrazando a la niña y a los cachorros que gimiendo se acurrucaban contra su pecho. Por primera vez en días, el alivio se abrió paso entre su miedo. El prefecto, cansado y conmocionado, alzó la voz ante la multitud. «Anoche estuvimos al borde de la ruina. Y no fue la fuerza ni el acero lo que nos salvó, sino el valor de una niña. Que eso nos sirva de lección». Sus palabras temblaban, pero sonaban sinceras. Todos inclinaron la cabeza, algunos avergonzados, otros con reverencia. En las semanas siguientes, el valle caminó por una línea frágil. El cazador marcado por las cicatrices nunca regresó, aunque corrían rumores de que aún vagaba por las montañas jurando venganza. Pero su ausencia dejó espacio para algo nuevo. Los granjeros que antes solo hablaban de trampas y recompensas, ahora murmuraban sobre el equilibrio, sobre dejar el bosque a aquellos que siempre habían vivido allí. Clara se convirtió en una leyenda silenciosa, incluso mientras vivía. Los niños la seguían con los ojos muy abiertos, susurrando que era la niña en la que confiaban los lobos. Las madres le estrechaban la mano con gratitud, aunque sus rostros reflejaban la culpa por haber dudado de ella. Algunos hombres seguían murmurando con malicia, pero ni siquiera ellos podían negar lo que habían visto. Las bestias habían bajado el cuello en señal de rendición, y Clara se había mantenido firme ante su ira. Los cachorros crecieron rápidamente bajo su cuidado, revolcándose en la nieve fuera de su casa, persiguiéndose unos a otros con torpe alegría. La madre de Clara los alimentaba con cuencos, que una vez juró que nunca tocarían a un lobo. Cada risa que Clara compartía con ellos suavizaba los duros bordes de la sospecha en el pueblo. Poco a poco, los corazones se fueron descongelando. Una tarde, cuando el sol se ponía y pintaba las montañas de fuego, Clara caminó con el joven cazador hasta la cresta, donde el bosque se abría de par en par. El aire era cortante, su aliento se condensaba y los cachorros correteaban a sus pies. Durante un largo rato, no dijeron nada, solo escucharon el viento entre los pinos. Finalmente, Clara habló. «¿Crees que alguna vez me perdonarán de verdad?» El joven cazador la miró, y luego miró a los cachorros que retozaban en la nieve. «Ya lo han hecho, solo que aún no saben cómo admitirlo». Sonrió levemente. «Con el tiempo, contarán tu historia alrededor del fuego, no como una maldición, sino como prueba de que el valor no siempre lleva armadura ni empuña acero». Clara lo miró, sintiendo cómo se le calentaban las mejillas a pesar del frío. «¿Y tú? ¿Te arrepientes de haberme ayudado?» Él negó con la cabeza. «Nunca.
Desde el bosque llegó un sonido, grave, familiar y potente. Clara se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Entre los árboles brillaban unos ojos dorados. La loba madre apareció ahora más fuerte, con el pelaje espeso y brillante. Se irguió con la mirada fija en Clara, y detrás de ella se movieron las sombras. Toda la manada observaba en silencio. Los cachorros ladraron y corrieron hacia ella, moviendo la cola con entusiasmo. A Clara se le hizo un nudo en la garganta al ver el reencuentro. La madre bajó la cabeza, acariciando con el hocico a cada cachorro, y luego volvió a levantar la mirada hacia Clara. Durante un largo momento, la niña y la loba se miraron a los ojos, sin miedo, sin barreras, solo reconocimiento. Y entonces la loba se dio la vuelta y llevó a sus crías de vuelta al bosque. La manada la siguió, sus siluetas difuminándose en el crepúsculo. Clara se quedó inmóvil, con el pecho dolorido por una mezcla de tristeza y alegría. «Ahora son libres», susurró. El joven cazador le tocó el hombro con delicadeza. «Gracias a ti». Años más tarde, el valle aún contaba la historia. Junto al fuego y en voz baja, los padres contaban a sus hijos la noche en que la ira casi los consumió y cómo una niña pequeña que no tenía más que su corazón lo había impedido. Hablaban de lobos que inclinaban la cabeza, de la misericordia que venció donde el acero fracasó. Clara se convirtió en mujer, pero nunca olvidó la sensación de ese hocico dorado presionando su mejilla. Y cada vez que caminaba cerca del bosque, juraba ver unos ojos que la observaban desde las sombras, silenciosos, atentos y amables. La leyenda perduró, no la de los monstruos, sino la del vínculo entre una niña y una bestia que enseñó a todo un valle el significado de la valentía. Y quienes la escuchaban lloraban, no por miedo, sino por la belleza de saber que la misericordia había triunfado cuando todo lo demás había fallado. Si esta historia te ha emocionado, recuerda, a veces, los actos de compasión más pequeños pueden cambiarlo todo. No olvides suscribirte para recibir más historias impactantes como esta y compártela con alguien que necesite recordar el poder de la misericordia. Y si quieres seguir viendo vídeos, aquí tienes otro que creo que te encantará.